Responde mi pregunta y te dejo hablar. No deja hablar responde la pregunta que te hice desde que subiste. ¿En qué documento oficial? Te vuelvo a repetir la pregunta para que la escuches bien. ¿En qué documento en el libro del profeta, oficial? lean el libro del profeta. ¿En qué parte dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos? Trafica con seres humanos. No te pregunté de las cruzadas. No te pregunté las cruzadas, dije que en qué documento dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos. Católico. Escucha la pregunta para que puedas responderme. No responder nada, la última vez, entonces sáquese de aquí. Entonces, ¿para qué quieres subir? Entonces, ¿para qué quieres subir? Largo de aquí entonces, ¿para qué quieres subir si no vas a responder nada? El que sigue aquí es Alan, pero con ese tipo de actitudes y vocabulario que tiene aquí, no, nadie te tiene miedo, por supuesto que no, nadie te tiene miedo. Mira, Alan, el problema es que te vas a poner en arcoíris cuando nosotros seamos tajantes, cortantes, como espada de doble filo, ¿sale? Como para cortar, como para defender. Entonces, no vas a aguantar. Mira, lo voy a dejar subir y le voy a hacer una pregunta, porque habla de que la gran ramera, etcétera. Se lo voy a aceptar, le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver qué nos responde. ¿Cómo estás, Alan? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿A qué denominación perteneces, Alan? Soy cristiano protestante. ¿Cómo están? Dios lo bendiga. Claro, pero ¿a qué denominación perteneces? Bueno, soy adventista del séptimo excelente, día. Adventista del séptimo día, ok, excelente. Una pregunta, ya que hablabas de la gran ramera. Y obviamente, pues con gran ramera te refieres a la Iglesia Católica, ¿verdad? Obviamente. Sí, así como creían la por-reforma, la reforma y la pre-reforma. Ok, ¿me puedes mostrar un documento donde la Iglesia Católica venda esclavos, trafique con seres humanos? Sí. Por favor, ok. Bueno, un documento, por favor. A ver, espérate. Ahorita no puedo mostrarte documentos, pero sí. ¿Por qué? La Iglesia Católica, ¿Por qué, mano? ¿Pero por qué? Pero permíteme. La Iglesia Católica, pero si me vas a dejar, te explico. Pero es que yo quiero... Mira, solo un detalle. Es que si tú afirmas algo, tienes que tener fuentes. Y aunque no tengas las fuentes, que nosotros digamos, oye, mira, preséntamelas en papel, tienes que saber dónde se dijo, cómo se llama el documento. Ejemplo, si yo afirmo que Juan Calvino fue quemado en la hoguera por Enrique VIII, te voy a decir en qué libro lo leí. Entonces, por favor, dinos cuáles fuentes, aunque no las presentes así en físico. Ok. El libro El Profeta del ex jesuita Alberto Rivera Magno narra en su libro El Profeta cómo la Iglesia Católica creó el Islam, y cuando crea el Islam, los islamitas llegan a Jerusalén, matan a los judíos, embarazan a las mujeres judías. Hermanito Alan. La Iglesia Católica, espérame, Frank. La Iglesia Católica creó el Islam. ¿En qué año fue eso? Según el libro de Alberto Rivera. Eso fue en el año 600. En el año 600, perfecto. Sí. Y si fue creado en el año 600, ¿me podrías decir por quién fue fundado el Islam? El Islam, la religión Islam fue creado por la Iglesia Católica, donde... ¿Cómo se llama el Papa, el obispo que lo creó? No, la Iglesia Católica adoctrinó a Mahoma. Mahoma nunca fue cristiano. No, claro que no, porque... Entonces, ¿cómo Mahoma fue adoctrinado por la católica si nunca fue cristiano? Claro, porque Mahoma era un niño pequeño, donde Cabija... ¿En el año 600 Mahoma era pequeño? No, yo estoy diciendo que el Islam fue creado en ese tiempo. Cuando Mahoma era pequeño, dice el libro del Profeta de Alberto Rivera, que fue la Iglesia Católica, los sacerdotes de ese tiempo, que adoctrinaron a Mahoma, le dijeron a los musulmanes... Entonces Mahoma fue católico. Mahoma fue católico. Déjame contarte. Entonces Mahoma, por eso, porque si tú dices que fue adoctrinado por los sacerdotes de la Iglesia Católica, entonces Mahoma fue católico. No fue católico, lo adoctrinaron. ¿Para qué? Por eso, si fue adoctrinado, obviamente le enseñaron los principios de la Iglesia Católica por ser sacerdotes de la Iglesia Católica. Y entonces, entonces me puedes... Por ejemplo, y entonces ¿me puedes explicar entonces, por ejemplo, cómo es que si la Iglesia Católica crea
el Islam, ¿me puedes entonces explicar por qué las cruzadas es una guerra entre la Iglesia Católica contra los del Islam que querían obviamente todo el territorio que era cristiano? Sí, eso es bueno. Las cruzadas y la reconquista otra vez. Sí, justamente a eso quiero llegar. Espérame, una consulta. Fíjate que aquí tengo el libro de lo que es Alberto Rivera. El profeta. Pero Alberto Rivera no afirma propiamente que el Islam fue creado por la Iglesia Católica. Quien difundió esto fue Jack Chick, ahí en la década de 1970, que Jack Chick son una especie de cómics que difundieron esta historia falsa. Y desmentido totalmente, desde el 70 al 80 fue desmentido porque no tenía fuentes históricas, entre las cuales no hay ningún otro documento, aparte de estas personas que afirmen eso. Sí, pero déjame hablar también que yo me explaye, pues. Me están poniendo... ¿Me recuerdas, Alan? ¿Me recuerdas la fecha en que fue creada el Islam por la Iglesia Católica? En esa fecha... ¿Me vuelves a repetir esa fecha? Sí, mira, me gustaría que tú lo busques ahí en el libro El Profeta, cuando lo que dice Eddie, Chick Publicaciones de los Estados Unidos, publica la obra El Profeta de Alberto Rivera. Y no es que Chick Publicaciones dice que fue creado, no, fue Alberto Rivera. Alberto Rivera en su libro, él escribe un libro. Ok, pero Escúchame. ¿Pero en qué fecha fue? Bueno, ¿en qué año fue? Bueno, no Permíteme, deja te voy a mostrar una publicación, una publicación que es de Christianity Today, que es evangélica, por cierto, donde dice, Jack Chicks, la persona que te dije que hizo, Anti-Catholic Alberto Comic Book is Exposed, es un fraude. Mismos evangélicos están diciendo que eso es un fraude. Mira, y lo hacían en forma de cómics, de historietas, ¿sale? Entonces, aquí, mira, aquí están todas las referencias que tú necesitas de todos los evangélicos que estaban diciendo que esto era un fraude, que era una mentira. Mismos evangélicos defendiendo a la Iglesia Católica. Ok. Ahora sí déjame hablar. Alan, pero ¿en qué año fue? No deja hablar. No deja nada más quería que me recordaras la fecha en que fue creado el Islam por la Iglesia Católica. Pero nada más dame la fecha porque no lo apunté. Nada más pásame la fecha. ¿En qué año fue? Estos amigos adventistas. Fue a ChatGPT a buscarlo. Sí, se fue al ChatGPT. El Dios de los evangélicos. El santo adventista. ChatGPT. Fíjense que es interesante, por eso yo le pregunté que si me podía dar un documento donde la Iglesia Católica haya... Ok, entonces, mira, ¿en qué año fue? Pero déjame que me explaye, por favor. En el año 600... en los años 600. Ok. Ahora, escucha. Adelante. Ya, ok, gracias. Mira, Mahoma fue adoctrinado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quería pasar su sede de Roma a Jerusalén, porque la Iglesia Católica anda diciendo que Pedro fue el primer papa. Y a ella le convenía pasar su sede a Jerusalén. Y como no podía, quería hacerlo a través de los musulmanes, de los descendientes de Abraham, de los ismaelitas. Entonces, ¿qué hacen la Iglesia Católica? Adoctrinan a un niño que se llama Mahoma, a él y a sus padres, le dicen que los judíos son sus enemigos, que deberían cuidarse. Entonces Mahoma creció, Mahoma llegó a tener sus tropas, y de tal manera que tenía que conquistar Jerusalén. Mahoma llega a Jerusalén, conquista Jerusalén, pone la mezquita que ustedes ya saben. Una consulta, espérame, ¿cómo la Iglesia Católica espérame, pero déjame terminar. Pero escucha, es que tienes un error cronológico. No se puede. Tienes un error cronológico. Tú dijiste que la Iglesia Católica adoctrinó a Mahoma para crear el Islam. ¿Cómo es posible que le dijera que los islámicos son enemigos si no existía el Islam antes de la Iglesia Católica? Te acabas de refutar tú solo en tu propio argumento. Escucha primero, cuando Mahoma era pequeño, los sacerdotes católicos le dijeron que los enemigos de los musulmanes son los judíos.
Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo existían los islámicos enemigos de los judíos? Si de por sí te recuerdo que el gobierno persa en esos entonces son los helénicos, y ahí estaban los judíos helenitas, de donde nace la Septuaginta. ¿Qué pasó, mi chavo? Escucha primero, Frankie. ¿Estoy equivocado? Escucha, no estás equivocado. Estás recontra equivocado. En primer lugar, escucha, la Iglesia Católica viene desde el año 325, no antes, como ustedes según lo afirman. El Islam viene en el siglo VII, en el año 600. ¿Y eso dónde? Bueno, no se puede hablar. ¿Y eso dónde aparece, hermanito? Mira, lo único que les digo a los caballeros. ¿Y eso dónde aparece? Mira, ¿Eso dónde aparece? Que la Iglesia Católica fue. ¿Eso dónde aparece? Que la Iglesia Católica surgió en el año 300. No. Aquí tienes que responder, porque subiste aquí para dar respuesta. Subiste aquí para dar respuestas. ¿Sale? Y esto no es una predicación ni mucho menos. Aquí no vas a venir a predicar. Aquí es un diálogo, te hacemos preguntas, tú respondes tu pregunta, nosotros respondemos. Te hice una pregunta inicial con la que subiste. Te dije, ¿en qué documento dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos? Hasta el momento no me lo has podido responder. ¿Sí? Esa fue la primera pregunta con la que yo te subí. ¿En qué documento oficial dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos? Ok. Adelante. En el libro el cardenal Bea fue un jesuita que estaba encargado de los archivos del Vaticano. Si gustan lo vean, el cardenal Bea, el alemán. Ese cardenal, como estaba a cargo de los jesuitas, adoctrinó a Alberto Rivera y le contó cómo la Iglesia Católica creó el Islam. Y en el libro no te pregunté del Islam, hermano, te pregunté en qué documento de la Iglesia, oficial. Frankie, te pregunté en qué documento oficial la Iglesia Católica trafica con seres humanos. Mira, le vamos a desmentir a Alan. El surgimiento del Islam de la historia. Esto es del Departamento de Historia Medieval de Centros de Estudios Históricos. Eso que estás leyendo es una historia cambiada por el Vaticano. Señor, este es del Departamento permítame. El Vaticano cambió la historia. Alberto Rivera. Señor Eduardo Manzano Moreno, esto no es católico, esto es historia, esto es historia, la Iglesia Católica, dicho por un evangélico. Y dice, la Iglesia Católica tal interpretación plantea serios problemas. Una visión de este tipo tiene obviamente como punto de referencia los comienzos del siglo VII. Hasta ahí tú tenías la razón que era el siglo VII. Cuando un hombre llamado Mahoma, oriundo de la Meca, una ciudad interior de la península arábica, convertida al parecer en un importante centro comercial de la región, afirmó estar recibiendo revelaciones de Dios. Aquí no dice aquí no dice que la Iglesia Católica lo estuvo instruyendo, dice que recibió de Dios. Dios le dijo todo lo que tenía que hacer, no dice la Iglesia Católica. Así que ahora, no me venga con mentiras. Fíjate, hermanito Eddie, que si ellos dicen una historia. Permíteme, pedadito, amigo. Ahora dicen que si ese señor fue un profeta, si ese señor fue un profeta, pero al mismo tiempo es instruido por los sacerdotes católicos, entonces el Señor está diciendo que los sacerdotes católicos son Dios. Porque si un profeta no puede ser instruido por cualquier persona, sino directamente por Dios. Pero él dice que fue instruido Mahoma por los sacerdotes católicos. Pero aquí el libro nos enseña que obviamente él es un profeta de Dios, entonces los sacerdotes católicos son dioses para este señor Alan. Otra pregunta, sigo con la misma pregunta. ¿En qué documento dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos? Ya que él llama a la Iglesia la Gran Ramera. ¿En qué documento oficial histórico dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos? Alan, adelante, por favor. No te vas a escapar, no te voy a dejar ir de esa pregunta. ¿En qué documento oficial se dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos? Ustedes tiemblan y me ponen en silencio. Mira, porque no dejas hablar, porque primero no respondas. Responde mi pregunta y te dejo hablar. Responde la pregunta que te hice desde que subiste. ¿En qué documento oficial? Te vuelvo a repetir la pregunta para que la escuches bien. ¿En qué documento oficial? Lean el libro del profeta. ¿En qué parte dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos? Trafica con seres humanos. No te pregunté de las cruzadas.
No te pregunté las cruzadas, dije que en qué documento dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos. Católico. Escucha la pregunta para que puedas responderme. No responder nada. La última vez, entonces sáquese de aquí. Entonces, ¿para qué quieres subir? Entonces, ¿para qué quieres subir? Largo de aquí entonces, ¿para qué quieres subir si no vas a responder nada? Él sube, hermanos, fíjense que eso es lo que, por eso no lo quería subir, porque se iba a salir por ahí el garrotero de los primeros siglos. Él subió diciendo que la Iglesia Católica es la gran ramera y le pregunté dónde dice, en qué documento dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis capítulo 18, verso 13 dice que la gran ramera trafica con seres humanos y con esclavos. Y lo voy a leer desde el verso 11. Apocalipsis capítulo 18, porque ellos se basan en Apocalipsis capítulo 17. ¿Sí? Y le hice la pregunta precisamente para derribarles sus mentiras. Cosa que no pudo hacer, claro. Dice, llorarán y se lamentarán por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra ya sus cargamentos. Cargamentos de oro y plata, piedras preciosas, perlas, lino fino y púrpura, sedas, escarlata y toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, bronce y de hierro y de mármol. Verso 13. Cinamono, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana, y los frutos de sazón que codiciaba tu alma se han alejado de ti, y de toda magnificencia y esplendor se han terminado para ti y nunca jamás aparecerán. Por eso le hice la pregunta que en qué parte, en qué documento histórico dice que la Iglesia Católica trafica con seres humanos, cosa que no pudo y se fue hasta el Islam. No sé qué tiene que ver el Islam, porque yo le hice una pregunta que en qué parte dice de la historia que la Iglesia Católica trafica con seres humanos. Y no pudo hacerlo.